se está sentando. Amén. Y quiero leer en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice así la poderosa palabra del Señor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Leemos una vez más la palabra y dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Dios bendiga la lectura de su palabra. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor traiga revelación, amén, traiga consuelo, traiga la exhortación de su palabra. No sea el hermano el que hable ni el que en esta hora aconseje, sino que sea su palabra, amén. Y también en su hogar usted pida que el Señor use al instrumento que está enfrente de ustedes, amén. Oramos al Señor. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, amén, vamos nuevamente a tu presencia. Amén, sí, Señor. Para esta vez pedir, Señor, que tú hables a nuestras vidas. Amén. Señor, se nos ha encomendado poder hacer este culto, Señor, en casa, como se ha denominado, del cual pedimos, Señor, que tú bendigas a tu pueblo. Hay hermanos nuestros, Señor, que se han estado integrando a través de las redes sociales, Señor, para poder oír tu palabra, no al hermano, sino que oír tu voz, oír tu palabra, Señor. Tú da la gracia al instrumento, Señor, para que pueda dar conforme a cada uno su necesidad, así cubrirlas y recibir el oportuno consejo de tu palabra. Amén. Señor, coloca la gracia en nuestros corazones para recibirla, Señor. Dios mío, y en tu amor y en tu misericordia escuchamos tu voz. Gracias por este privilegio, en el poderoso nombre de Jesús, tu Hijo, mi Salvador. Amén, amén. Y amén. Amén, que Dios nos bendiga. Ahora usted me va a ayudar a clamar para poder tratar lo que el Señor nos ha inspirado en esta tarde. Amén. Tenemos enfrente nuestro una promesa. Amén. Pablo, hablándole a la iglesia de Filipo, está dando una palabra de esperanza. Nosotros hoy día estamos viviendo, para hacer una instrucción de lo que quiero transmitir o de lo que el Señor quiere transmitir, vivimos un tiempo complicado, vivimos un tiempo de incertidumbre para la gente que no conoce al Señor, para la gente que está allá afuera. Un momento, unos días, una época de preocupación. Decía mi hermana Blanquita y mi hermano Rubén en sus oraciones, un tiempo de angustia. La gente está teniendo angustia en su vida. Hoy día la gente está asustada. Amén. Si usted puede mirar alrededor suyo cuando usted sube a la micro, cuando sube al metro, cuando sube su vehículo para ir a trabajar, puede ver que el vecino, puede ver que la persona que va sentado enfrente suyo, la persona que va sentado al lado suyo, hay cierta cara de pase nomás mismo, pase. Hay cierto rostro de preocupación. Las personas se miran unas a otras y mire, yo pensaba el otro día, el diablo de a poco ha ido, permítame la palabra, permítame el concepto, ha ido amordazando a las personas con un aparatito, con un instrumento, con un artículo, con un accesorio médico que antiguamente solo podíamos mirar en un hospital, en una clínica. Y si usted no se ha dado cuenta, hoy es obligación, al salir a la calle, a cualquier actividad cívica, a cualquier actividad social, tenemos que usar una mascarilla. Tenemos que tener nuestra boca amordazada. Tenemos que tener cuidado del que está enfrente nuestro y tenemos que tener cuidado del que está al lado nuestro.
de esa persona que ha trabajado durante mucho tiempo junto a nosotros ahí al lado. Ahora tenemos que, y entiéndame, por eso le digo, entiéndame el concepto, tenemos que separarnos para conversar entre nosotros. Tenemos que separarnos para estar parados en una fila, en algún almacén, en algún supermercado. Yo no sé si usted me entiende lo que quiero transmitir. Esto que está viviendo el mundo es lo que persigue Satanás. Es la destrucción del hombre. Es la degradación del hombre. Quiero compartir con usted algún escrito que el Señor me permitió buscar. Todos conocemos la historia que tuvo el pueblo de Israel mientras estuvo cautivo en Egipto. El pueblo llegó a vivir ahí a raíz de la gobernación que Dios le permitió tener por Faraón a José, a una tierra llamada Gosén, a un costado del Nilo, a un costado de palacio, a un costado, se piensa, de la casa de Faraón. Pues bien, en medio de todo el desierto de Egipto, Gosén era una tierra fértil, y a esa tierra llegó a vivir Israel, llegó a vivir el pueblo de Dios, Jacob y sus hijos, los hermanos, toda la parentela de José. Pero lo que me hacía ver el Señor es que cuando el Señor escucha, dice la palabra del Señor, el Señor se acordó de su pueblo. Él ahora viene para sacar a Israel de Egipto. Nosotros entendemos, hermanos míos, y desde que somos niños, desde que nos criamos en el Evangelio, desde que nacemos a muchos de nosotros en el Evangelio, los que se han llegado al Evangelio, hemos entendido que Egipto para nosotros es el mundo. El mundo representa a ese pueblo pagano, idólatra, que era Egipto. En el mundo nosotros, muchos de nuestros hermanos, muchos de nosotros, nuestros antepasados, tuvieron una vida en el mundo, en Egipto. Y cuando alguno de nosotros se aparta, cuando alguno de nosotros sale de la iglesia, decimos, no, el hermano, y a veces hasta por broma, decimos, no, el hermano se fue a Egipto, el hermano está en Egipto. Pues bien, Egipto es y representa la enemistad con Dios. Egipto era enemigo de Dios por tener cautivo durante 400 años al pueblo de Israel. Israel quería vivir una patria propia. Israel quería vivir en una ciudad propia, en un terreno propio, en una tierra propia. Para ellos había una promesa. Esa promesa era la tierra prometida, era la tierra de Canaán. Todos entendemos esta parte, pero mire lo que puso el Señor en mi corazón. En determinado momento, cuando el Señor empieza a enviar el castigo a Egipto, por eso quiero que usted entienda que el tiempo que estamos viviendo hoy, Dios ha traído a mi corazón compararlo con ese tiempo de aflicción que vivió Israel en Egipto. Sepa usted que al leer la Escritura nos damos cuenta que todas las plagas que Dios envió a Egipto pasaron por el costado o por sobre Gosén, la tierra donde estaba su pueblo, sin tocarla. Sin tocarla. Que Dios nos bendiga. Y dice la palabra del Señor que el Señor le envía una orden a Moisés. Mira, levántate de mañana y ponte delante del faraón. Éxodo capítulo 8, verso 20 dice que mirar a Faraón, porque el Faraón salía a mirar el Nilo. Ellos adoraban el Nilo. Ellos miraban al Nilo como algo sagrado. Y dice que el Señor le indica a Moisés que él le transmita a Faraón: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre sus siervos, sobre tu pueblo, sobre sus casas y toda clase de moscas. Las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo toda la tierra en la que ellos estén. Pero el versículo 22 da una clave con respecto a la lectura bíblica que hemos hecho. Nuestra ciudadanía no es de aquí.
Dice el versículo 22, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, de la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Dice la palabra bien claro, yo apartaré. Que Dios nos bendiga. Hermanos míos, nosotros podemos llevar esto a nuestra vida espiritual, a la vida que tenemos en el Señor. Nosotros tenemos que tener plena confianza que lo que leemos como salmos, que el Señor es mi pastor y nada me faltará, hermanos míos, tiene que ser una realidad en nosotros. Esto, hermanos míos, no puede ser poesía. No puede ser poesía. Aquí dice la palabra del Señor, y es lo que quiero que logremos entender, que somos el pueblo del Señor. Amén. Somos su pueblo. Amén. A veces nosotros nos preguntamos, pero Señor, ¿por qué estamos pasando esto? Porque somos su pueblo. Amén. Y el diablo, el enemigo del alma, el enemigo de Dios, no quiere que nosotros alcancemos la promesa de eternidad. Así es, Señor. Amén. No queremos nosotros entender esta parte a veces. Es el diablo el que pone las dudas en nosotros y que nosotros somos el pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor, ¿somos qué cosa? Somos ovejas. ¿De qué cosa? De su prado. Amén. Si usted me acompaña en alguna lectura bíblica, dice Pedro, el apóstol Pedro, dice, vosotros sois ¿qué cosa? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, hermanos, pueblo adquirido por Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Sabe? Cuando lograba hojear la palabra del Señor y buscar, hermanos, esto, como le decía a nosotros, tiene que ser una realidad en nosotros. Cuando empezamos a leer la historia de Israel, miren lo que ocurre en un párrafo especial que yo encontré. Cuando el Señor envía la plaga de tinieblas. Hoy día, hermanos, el mundo está en tinieblas. Yo he escuchado a hermanos nuestros, he escuchado a familia nuestra, que al salir, mi hermana Blanquita me manifestaba, mi suegra me manifestaba hace unos días atrás que salió en la noche después de orar acá para cerrar las cortinas, ya ver que estaba todo cerrado, miró hacia afuera y hermano, hay una tiniebla. El mundo está en tinieblas y yo quiero que entienda, cuando nosotros queremos elevar una oración, y perdóneme qué le voy a decir, pero elevamos una oración para que el Señor detenga esto, nosotros tenemos que tener cuidado. Porque lo que envió el Señor a Egipto fueron juicios sobre Egipto, para que Faraón dejara salir a su pueblo de la esclavitud. Hoy día nosotros no estamos esclavos, pero vivimos en este mundo. Pero sabe bien usted que nosotros no somos de este mundo. Amén. Por eso la palabra que hemos leído dice que nuestra ciudadanía no es de aquí. Yo tengo que llevarlo a usted, tengo que llevarlo a mí mismo, a que mi ciudadanía no es humana, no es terrena, no es de este mundo, sino que está más allá del sol, como algunos han escrito en alguna alabanza. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. De donde también esperamos, ¿qué cosa? Al Salvador. Hoy día la iglesia, hermanos, no tiene que esperar que el Señor solucione todo esto. Va a haber un milagro y el Señor va... No, hermanos. Usted y yo, perdón, tenemos que esperar al Señor Jesús. ¿Qué está esperando la iglesia? ¿Qué está esperando el pueblo de Dios? Está esperando que haya un milagro y que esto se solucione. ¿Sabe? El hombre está esperando eso. Pero el hombre está esperando un milagro y el hombre está esperando que haya un antídoto y los científicos se están cabeceando para poder encontrar una solución a esto. Vea usted conmigo las noticias. Hoy día
Ya la sociedad está prácticamente acostumbrándose a que todos los días haya una noticia, pero ¿de qué? ¿De cuántos contagiados hay? ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué están haciendo los gobiernos? ¿Qué están haciendo la gente que legisla con respecto a esto? Y si usted mira más allá junto conmigo, en ninguna parte de los gobiernos, en ninguna parte de los senados, en ninguna parte de los hospitales, en ninguna parte de la ciudadanía aparece Dios. Por ahí escuchaba a algunos presidentes de algunos países que decían, uno de ellos dijo, nuestra única esperanza es la misericordia de Dios. Y no apareció más en las noticias. Nadie más se acordó de entrevistarlo. Porque el hombre, si usted concuerda conmigo, se ha olvidado de Dios. Pero aquí el Señor me dice a mí que yo no soy, mi ciudadanía no está aquí, amado mío. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos su promesa, esperamos al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor nos saque ya de una vez por todas de aquí. Pablo decía, no sé si estar en el cuerpo presente o ya partir con el Señor. No sé qué es mejor, si quedarme por el bien de ustedes o ya partir con el Señor. Pero Pablo también nos enseña, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Y eso tiene que ser real en nosotros, hermanos. Somos del Señor. El Señor pagó un precio y yo no puedo invalidar la muerte en la cruz de mi Señor. Yo hace algún tiempo le preguntaba en alguna predicación, el Señor es el amado, es el amado, es el deseado, es el amado de mi alma. Que Dios nos bendiga. Amén. Cuando Pedro nos acerca al Señor y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer, hermano, para una esperanza viva. Oiga, mire, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por la resurrección de quién? Por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Hermano, bendita muerte, bendito sacrificio. Yo miro que el mundo, hermano, se ha olvidado por completo de Dios. Por completo de Dios. Hoy día usted puede mirar que el hombre se critica, se acusa. Como ellos utilizan una palabra, ellos se emplazan unos a otros, se desafían unos a otros. Yo emplazo al presidente, yo emplazo al ministro, yo emplazo a este personaje, yo emplazo. A ver, ¿a qué solución llegamos? Hermanos míos, la única solución para esto, ustedes y yo la conocemos, y se llama Jesucristo. Amén. Se llama Jesucristo, el Señor llorando, hermanos, llorando. En el monte, mirando hacia Jerusalén, Él hace una oración con angustia en su corazón. Dice, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces te quise cobijar bajo mis alas como la gallina cobija a sus polluelos? ¿Y qué pasó? No quisiste. No quisiste. Hermanos, hoy día no cometamos el mismo error. No cometamos la misma necedad que Israel. A veces nosotros incluso nos admiramos de ello, porque hay muchos pasajes de la Escritura que dicen, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y yo quiero preguntarle a usted que sea muy honesto conmigo. ¿Cuántas veces el hermano Bernabé, cuántas veces, no voy a nombrar a nadie, pero cuántas veces el hermano, la hermana, la iglesia, la membresía, la hermandad, en alguna medida, desobedecemos al Señor? Sí. Que Dios nos bendiga. Amén. Sí, Señor. Nuestra ciudadanía no es de aquí, debamos convencernos, hermano. Mire, dice aquí, corroborando lo que la palabra que hemos leído, dice Pedro, dice, esta misericordia nos ha hecho renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Mire, escuche bien, para que entienda que esto ya nosotros en cualquier minuto debemos salir de este mundo, de este sistema diabólico, pagano,
hermano, humano, terrenal, que lo único que hace es apresar a las personas, es traer reos a las personas. El que no tiene dinero no puede hacer esto, el que no tiene créditos no puede hacer esto, el que no tiene acceso a internet, el que no tiene acceso a la tecnología no puede hacer esto. Que Dios nos bendiga. Dice Pedro dice una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para usted, para usted. Que Dios le bendiga para nosotros. Esa herencia es suya, esa herencia la ganó Cristo en la cruz, esa ciudadanía la ganó Cristo en la cruz. Bendita muerte, bendito sacrificio, hermano. Dice que es incontaminada, hermano, y el mundo hoy aquí abajo está todo contaminado, todo es corrupto, hermano. Todo lo que usted pueda ver es corrupto. No me puedo ir muy allá porque allá hay corrupción, no me puedo ir más acá porque allá hay corrupción. Señor. Hoy día, mire usted, cuando hay esta revuelta social, el Señor detenga, hermanos. El Señor, en su misericordia, hermano, pueda detener este impulso de los hombres de hacerse mal unos a otros. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Se da cuenta lo que acabo de decir? ¿Se da cuenta lo que no es un error, pero quise decirlo para poder que usted me entienda? Se da cuenta que a veces en nuestro impulso, a veces nosotros en nuestra emoción, decimos nosotros que el Señor detenga. Hermanos, lo que debemos pedir es que el Señor tenga misericordia. Amén. Oh, que el Señor tenga misericordia. Me recuerdo en este minuto cuando vino el centurión a pararse, hermano, frente al Señor y le dijo: Señor, yo soy hombre de autoridad y si yo tengo que mandar a alguien, lo mando a hacer algo, pero no es necesario que yo vea. Tengo un siervo en mi casa. Si quieres, di la palabra y mi siervo sanará. Amén. Señor. Él apeló únicamente, hermanos míos, a la misericordia del Señor. Amén. Se da cuenta un pagano, los israelitas lo tildaron inmediatamente de pagano. ¿Cómo puede merecer más un pagano que un hijo de Israel, hermanos míos? La muerte en la cruz fue por mí, Amén. individual, es por usted, Amén. pero es por Señor. todo aquel Así es, Señor. que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos incluso de nuestras familias aún no conocen esta misericordia? Amén, qué bendita misericordia, hermano. Amén. Bendita misericordia que el Señor se acordó de mi abuelo. Bendita misericordia que el Señor se acordó de mi tía. Amén. Que el Señor se acordó, hermano, Amén. del papá de mi papá. Y a través de eso llegamos al Evangelio y el Señor transformó vidas, hermano. Amén. Yo siempre le he dicho a usted, póngase a pensar un minuto, hermano, ¿dónde estaríamos? Sí, Señor. ¿Dónde estaríamos, hermanos, si no fuese el Señor tuvo Amén. misericordia? Amén. Sí, Señor. Bendita, bendita misericordia. Amén. Por eso que aquí me recordaba el Señor esta palabra. Dice, ninguna de la plaga que tocará a Egipto, hermano, no quiere decir que nosotros no vamos a ser tocados. ¿Sabe por qué? Porque Pablo dice, le ocurrió a Job. Dice ya, Pablo dice, ya no sé si es la carne o el espíritu, no sé. Esta carne ya es de aquí, esta carne tiene que morir. Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo. Yo no voy a replicar las palabras de Pablo, estoy recordándolas, pero cuando también recuerdo al siervo Job, él guardó su integridad y él aún estando ahí dice, si aunque mi carne fuese deshecha, con mis ojos he de ver a mi Redentor. Oh, hermano, a veces nosotros lo cantamos, a veces parece, como le decía yo, parece poesía. No es poesía, hermanos, tiene que ser una realidad. Amén. Vi morir ancianos, nosotros hemos visto partir a algunos de nuestros ancianos, a algunos de nuestros hermanos, y saben que si nosotros escribiésemos un libro, yo tendría que anotarlos a ellos como mártires de la fe, porque hasta el último día pidieron que le cantaran, hasta el último día sabían que el Señor los venía a buscar. Amén. Hasta el último día de sus vidas ellos sabían que había una patria mejor, hermanos.
Esa es nuestra ciudadanía, la que está allá arriba. Así que yo les animo, animemos entre nosotros, hermanos, si esta sombra de tinieblas que ha enviado Dios a la tierra es para que el hombre se arrepienta. Y si el hombre no se arrepiente, hermanos, el Señor tenga misericordia. Amén, El Señor tenga misericordia. amén, sí, Señor. Y en esa misericordia está usted. ¿Sabe? En esa misericordia están sus hijos. Amén. Están los míos. Amén, Señor. Estas pequeñas que se cruzaron hace un ratito por acá por la cámara. Están insertos en esa misericordia. Amén, Están guardados, hermanos. Si yo me preocupo de cuidar a mis hijos, ¿cuánto más el Señor? Amén. Oh, hermanos. ¿Saben que cuando buscaba esto, sí, a veces nosotros tomamos como poesía, decir, nuestra ciudadanía? ¿Qué ciudadanía? Si el Señor mismo lo dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Pues bien, yo voy a ir a preparar un lugar para usted, un lugar para mí, Amén. hermano. Ya hay un lugar y ese lugar no se lo puede quitar nadie. ¿Sabe quién lo puede quitar? Usted y yo solamente. Al declinar, los antiguos decían y cantaban que cobarde fuera yo si de aquí me regresara. Oh, hermanos, que Dios nos bendiga. Amén. Mire, y si seguimos leyendo, aquí dice Pedro que es inmarcesible. Esta herencia, esta ciudadanía que hay de arriba, de donde esperamos al Señor, es inmarcesible. ¿Sabe qué? Nunca más se va a marchitar, nunca va a haber corrupción, donde nada va a corroerla. Que Dios nos bendiga, Amén. que Dios nos ayude. Allá afuera la gente no tiene esperanza, no sabe qué hacer. Yo trabajo en un hospital, como usted sabe, y yo puedo ver que allá llegan mamás que dicen, no quería traerlo, tuve que traerlo a la fuerza, pero no quería sacarlo de la casa, no quería traer a mi bebé para acá porque tengo miedo, acá se pegue algo, dicen ellos. Pero usted en su hogar, usted ahí en su casa, extienda su mano, bendiga a sus hijos. Yo bendiga a los míos. Y el Señor los guarda. Amén, sí, Señor. Cantamos ahí en la iglesia, dice, en el hueco de mi mano. En el hueco de mi mano. Él nos va a guardar. Amén, sí, Señor. Y si ocurre como Job, hermanos, y si ocurre como Job, que Dios en su inmensa voluntad, en su voluntad absoluta, Él permita, hermanos, que algo nos toque. Hay una morada mejor. Este tabernáculo se va a deshacer. Este tabernáculo tiene que rendir tributo a la tierra. Tiene que ir ahí y morir. Pero hay aquí dentro un espíritu. Está mi alma. Por eso nosotros decimos, mi alma te alaba. Bendice, alma mía, Jehová. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Así que le animo. Vamos adelante, sigamos a través de este medio. Ya pronto el Señor traerá de vuelta el poder abrir nuestras iglesias, hermanos, y poder, hermanos, llegar a los cultos, poder arrodillarnos y rendir adoración al Señor. Cuando nos toque cantar, hermano, poder cantar con el alma, porque al que le estamos cantando es al amado, aquel que estamos esperando, que ya nos venga a buscar. Así que si usted tiene algún temor, si usted está enfermito, luego vamos a orar por usted. El Señor extienda su mano poderosa, así como la extendió sobre tierra de Gosén, así como le reveló a Pablo que hay un lugar mejor, así como le reveló a Pedro que hay un lugar mejor. Sí, hermano, ese lugar es mejor, es suyo y es mío. Que Dios nos bendiga. Amén. Bendito Sí, Señor. Dios para siempre, hermano. Amén. Les repito, la última parte de este versículo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero el último versículo dice, el cual transformará, mire, el cuerpo de la humillación nuestra. Mire, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¡Qué tremendo, hermanos!
Por eso que Pablo luchaba tanto, a él se le reveló esto: vamos a ser semejantes a él, hermano, en un cuerpo glorificado. ¡Qué bendito! Ya no habrá más artritis, no habrá más úlceras, no habrá más dolor, no habrá más ninguno de los males que aquejan nuestra carne, no habrá más cáncer. Bendito sea el Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Sí, Señor. No va a haber más males, hermano, no va a haber tristeza, no va a haber llanto, no va a haber dolor, hermano, no va a haber preocupación, hermano. Nuestra ciudadanía que es allá arriba es eterna, va a haber gloria, hermano, gloria. El Señor va a permitirnos llegar a su gloria, y ahí, en esa gloria, hay un lugar que es suyo y es mío. Amén. Así que ánimo, vamos, hermanos míos. Dios le dé gracias a todos nuestros pastores. Dios le dé gracias a mi pastor, para que el Señor inspire su boca, inspire sus labios y nos dé ánimo. Vamos adelante, queda camino todavía. Hay mucho que hacer todavía, pero sabe, ahora esto nos sirva, todo esto que ha enviado el Señor nos sirva para entender que somos absolutamente dependientes del Señor. Sí, Señor. Solo dependemos de Él. Amén. Solo dependemos de su inmensa misericordia. Amén. Que Dios le bendiga. El Señor bendiga este mensaje. Amén. El Señor bendiga estas humildes palabras. Amén. Amén. Que usted haya podido entender, hermanos, hay un lugar que es nuestro, en nuestra ciudadanía eterna. No importa lo que venga aquí, hay una ciudadanía eterna que es suya y es mía. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos ayude. El Señor guarda esta palabra en nuestros corazones. Amén. A Él la honra, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a dar gracias por esta palabra.